¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy les traigo una versión actualizada del video de tarta de choclo que hicimos el año pasado. El video de este canal que más vistas y comentarios tiene. ¿Por qué una nueva versión? Porque pudimos mejorar la receta, no estábamos conformes con la calidad del video y ustedes se merecían algo mejor. ¿Me acompañan? Vamos a comenzar como de costumbre con los ingredientes. Son poquitos, no son muchos. Como verán, vamos a necesitar mozzarella, un diente de ajo, cebolleta o cebollín, una cebolla blanca mediana, almidón de maíz, un huevo y 2 latas de choclo, una lata de choclo cremoso y otra, ven, choclo cremoso y otra de choclo amarillo en granos, maíz. El año pasado hicimos las 2 de granos de maíz. Ahora vamos a usar choclo cremoso. Para comenzar, lo que vamos a hacer es cortar el cebollín. Nos vamos a separar la parte blanca de la parte verde. ¿Por qué? Porque la parte blanca la vamos a usar con la cebolla, la vamos a saltear con la cebolla, y la parte verde la vamos a agregar en otro momento. O sea, la parte verde va a ir, digamos, cruda, por decirlo de alguna manera, sin cocinar adentro de la tarta, y la parte blanca sí va a ir cocinada. Cortamos chiquitita la parte verde del cebollín, de la cebolleta, de la cebolla de verdeo, bien chiquita, y la reservamos. Cebolla, vamos a cortar una cebolla mediana. Le pueden poner más si quieren, le pueden poner más cebolla, menos no, pero sí 2 cebollas le pueden poner perfectamente. Depende de cuánto les guste la cebolla. La vamos a cortar así en semiaros bien finitos. ¿Ven? Ese es el grosor ideal para cortar la cebolla para esta tarta. Necesitamos crear un entramado porque los granos de arroz si no van a bailar para todos lados. Entonces con el entramadito de la cebolla va a ayudar a sostener el relleno. Machacamos un poquito un ajo, lo vamos a picar bien chiquito también. El ajo va a ir con la parte verde también de la cebolla de verdeo. No va a ir salteado, ni cocinado, ni frito. Va directamente así como está al relleno. Lo reservamos. Y ahora vamos a batir un huevito. Con un huevo para una tarta es más que suficiente. No le pongan más que esto. Pizquita de sal, pimienta fresca en grano, blanca, negra, blanca, la que más les guste, un poquito de ¡epa! Bien, nos salvamos. El ajito que les decía recién que lo reservé, se lo agregamos al huevo. Esto es almidón de maíz, maicena. Le ponemos 2 cucharaditas o una cuchara bien grande de maicena. Revolvemos hasta que se vayan los grumos. Se va a empezar a formar como una especie de pasta. Poquito de aceite de oliva para que sea más fácil revolver, batir. El objetivo es que se deshagan los grumos y que quede como una pasta. Vamos a agregarle la parte verde que habíamos reservado. Seguimos revolviendo. Y la mejor parte de todos los platos, me encanta la nuez moscada. Yo creo que ya se los dije alguna vez. Una ralladurita de nuez moscada le da un perfume a la comida maravilloso. Esto lo guardamos. Vamos a abrir los choclos. No es que ustedes no sepan abrir lata de choclo, pero les quiero mostrar cómo viene el choclo cremoso. ¿Ven? Esto es el choclo cremoso, que es, en parte es el desperdicio del choclo. Y este es el grano de choclo de maíz entero. ¿Por qué viene esto así? La crema de choclo o el choclo cremoso es más barato porque se hace con todas las partecitas que van cayendo del choclo en la máquina cuando lo procesan. Ambas latas ya viene precocido el choclo, ¿sí? El maíz ya viene precocido, tanto el cremoso como el de granos enteros. Voy a usar el huevo para saltear un poquito la cebolla. También muy poquito aceite. Yo no quiero freír la cebolla, no quiero dorarla. No es la ideal. Cuanto menos aceite usen, mejor. La parte blanca del verdeo, una vez que se calentó la otra cebolla, una pizquita de sal. Ponerle sal a la cebolla cuando están friendo va a garantizar que pierda un poquito de agua y que se cocine más rápido. Bueno, acá va. Este es el choclo cremoso, que parece en realidad una piedra. Pero no, van a ver cómo se va a empezar a deshacer ahora. Por eso tenemos que hacer este paso, porque si no, no lo deshacemos más. Lo vamos a ir incorporando de a poquito con la cebolla de verdeo. Ven, se va a hacer como una pasta también, como una masa. Un poquito de vino blanco para que sea más fácil
Le pueden poner, traten de no poner más aceite, ¿sí? Vinito blanco, vino tinto, un poquito de vodka, whisky, gin, lo que tengan. A esto le mandamos los granos de maíz, los granos de choclo, que ya están precocidos, pero para que se incorporen tiene que estar caliente la mezcla, ¿sí? Porque si no, mezclarlo va a ser imposible. Yo particularmente le pongo orégano. Esto no lleva orégano, pero yo le pongo porque me encanta. Ya tiene mucho aroma a nuez moscada, orégano, un poco de pimentón, sí, para darle color. Unas pizcas así de pimentón dulce para darle color. Apagamos el fuego y esto lo tenemos que dejar enfriar. Una vez que lo mezclamos bien, lo vamos a dejar enfriar para incorporarle la otra parte. ¿Por qué? Porque si lo incorporamos, vamos a tomar un matecito primero, tranquilo, dejamos enfriar, tranquilos. Porque si incorporamos se va a coagular el huevo y no nos sirve. Ahora que está frío, ahora que esto ya está frío, está a temperatura ambiente en realidad, le agregamos la mezcla que habíamos hecho con el huevo, con el almidón de maíz, con la cebolla verde y con el ajo. Agregamos esto y vamos a tener también que mezclarlo muy bien para que se forme un solo ligue, una sola pasta, un solo relleno. Además también es importante que cuando hacen una tarta y pongan sobre la masa el relleno no esté caliente. Agarramos placa de horno antiadherente con sabor a manteca, ponele, desplegamos las tapas con mucho cuidado porque están frescas y se rompen. Mucho cuidado. La estiramos hasta los bordes, levantamos un poquito la tapa hasta el borde, ¿ven? La masa hasta el borde porque después si no podemos hacer el repulgue. Así nos queda. Viene el relleno que no tiene ninguna ciencia más que ponerlo adentro. Lo esparcimos lo más parejo que se pueda. Vamos a dejar de los bordes más o menos, calcúlenle 2 centímetros para hacer el repulgue, ¿sí? O sea, no lo desparramen hasta el borde. Total, después se acomoda. Dentro del horno todo se acomoda. Le dejan 2 centímetros más o menos. Pero antes de taparlo, le vamos a poner un poquito de mozzarella. Puede ser mozzarella, queso cremoso, ese queso, cualquier queso que se derrita. Si no les gusta o son intolerantes a la lactosa, no le pongan queso. Es un artículo de lujo el queso acá en esta parte de la preparación, pero queda muy bien. Ven que en el medio dejé como un círculo. Eso saben por qué es. Porque después cuando cortemos la tarta en porciones, si nosotros le ponemos queso ahí en el medio y cortamos, se va a salir todo el queso por el medio. Entonces, a las tartas no hay que ponerles queso en el centro. La mayoría es al revés, le ponen el centro y espera que se expanda solo, pero no, generalmente no termina pasando eso. Bien, mojamos bien los bordes. Toda la vueltita y vamos a poner con mucho cuidado y mucha prolijidad. Ahí se me... No, está bien, ahí está, ahí va. Vamos a poner la tapa de arriba. Se rompió un poquito ahí, pero no pasa nada. Es todo masa, se pega. Primero vamos a pegarla. Vamos a pegarla con la de abajo. Donde habíamos dejado el espacio, pegamos. Apretamos bien porque este relleno va a tender a hacerse un poquito más líquido. Así que para que no se nos fugue, no se nos escape, no se salga, lo apretamos bien. Y ahora agarramos de abajo para arriba, de abajo para arriba, de abajo para arriba, ¿ven? Y apretamos, de abajo para arriba y apretamos. O sea, queda un repulgue bien cerrado para que no se nos escape el relleno. Secreto, si la quieren la pintan con huevo, pero yo le pongo una pintadita con el mismo antiadherente arriba para darle color a la masa y nada más. Horno precalentado a 180 grados, 40-45 minutos les va a quedar así, la van a dejar enfriar bastante, porque si no se van a quemar vivos. Y la vamos a cortar. Está bien crocante, es una tapa criolla, no es de hojaldre. Ven cómo queda. El queso no se salió por el medio, cada porción tiene su parte de queso. Y la vamos a probar. No nos queda otra, la tenemos que probar. Miren qué linda que quedó, bien armadita, bien compacta. Igual ahora cuando la cortemos se va a salir toda, pero no importa. Pero el tema es que así tiene que quedar la tarta de choclo. Miren lo que es esto. Amigos, si llegaron hasta acá, yo se los agradezco un montón. Si les gustó el video, me dejan un like, se pueden suscribir, pueden activar la campanita para que les avise cuando hay nuevos videos y cuéntenle de este canal a todos sus amigos. Nos vemos en la próxima. Chau.